Felipe, bienvenido. Yo no te conozco, pero por referencias, el Señor te bendiga mucho. Esperamos que podamos ser bendición para ti en este día. Amén. Estamos llevando una serie un poco corta. Ya tenemos, tal vez nos quedan 2 domingos más, o tal vez 3, Dios dirá. Y yo les quiero decir algo. Yo no me acuerdo cómo se llama la serie. No debes poner eso hasta que yo no diga, hermano. Bien, hemos visto ya algunas de las bienaventuranzas y hoy quisiera que veamos el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo, donde encontramos esa tremenda porción de la escritura que nos habla del carácter del cristiano. Y hoy vamos a leer entonces el versículo 9. ¿Cuántos abrieron ya sus Biblias? Hace poco me decía un pastor, es que yo no soporto que traigan teléfonos y abran y enciendan esas cosas, tienen que tener una Biblia. Y yo le dije, porque fíjese que se ponen a chatear ahí con el teléfono. Y tiene razón en eso, pero eso no hay aquí, yo sé. Lo que pasa es que algunos también, cuando uno dice, abran sus Biblias, abren. Y están por ahí en otro capítulo. Entonces da lo mismo, hermano. El que quiere saber de Dios, no importa si tiene un teléfono o una Biblia, aún si no la tiene, si tiene hambre de la palabra de Dios, seguramente que Dios le va a dar. Amén. No tenemos un Dios mezquino, tenemos un Dios de verdad. Amén. El versículo 9 del capítulo 5 en sus Biblias, espero que diga igual. Trajeron Biblia, ¿no? Entonces hagamos lo que tenemos que hacer. Vamos a leerla. Dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Gloria al Señor. Quisiera, a ver, mientras me acomodo un poco aquí, quisiera comenzar esta prédica en esta mañana contándoles algo que sucedió hace unos muy pocos años, algo que informó un periódico acerca de un grupo de bomberos en Texas que deliberadamente había provocado más de 40 incendios. Ellos los provocaron, ellos mismos. Y cuando fueron arrestados dijeron, es que no teníamos nada que hacer. Sencillamente queríamos tener acción y ver las bomberos llegan y nosotros queríamos ver todo, oír las campanas, oír el ruido, ver las luces y las llamas que son nuestros enemigos. Queríamos apagarlas, solamente eso. Queríamos ver las luces rojas parpadear y las campanas sonar. ¿Qué tiene que ver esto con la bienaventuranza? Jesús dijo, los pacificadores serán llamados hijos de... Porque así, hermanos, como la tarea de aquellos bomberos era apagar fuegos y no provocarlos, la tuya y la mía es resolver conflictos y no empeorarlos. ¿Cómo estamos en esa área? ¿Estamos empeorando o estamos tratando de que los conflictos no sean lo que domine nuestras vidas? Es importante que tengamos en cuenta cómo llevar nuestra vida sabiendo que somos cristianos, o sea, a la luz de la palabra. Un cristiano no debe ser pendenciero. ¿Cuántos saben eso? Ya me miraron mal. Una de las cosas que nunca podremos hacer, hermanos, es dar lo que no tenemos. Por eso es necesario que nosotros tengamos claro si nuestra actitud, nuestra vida como cristianos habla y demuestra de que somos pacificadores siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen esa actitud? Ninguno levantó la mano. Bueno, está bien.
Entonces está bien, esta prédica es para ustedes. Veamos entonces, ¿por qué a veces no tenemos esa actitud? Veamos quién o cómo es un pacificador. Una pregunta quiero hacerles al mismo tiempo, y es: ¿se enoja un pacificador? ¿No? Entonces aquí ninguno tiene chance, hermano. Claro que sí. Un pacificador no quiere decir alguien que todo el día está contento, riéndose, y eso, aunque, a ver, se puede enojar. ¿Cómo? No, airarse también. La palabra del Señor dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. O sea, podemos airarnos, pero ¿qué es el pecado? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no puedes pasar todo el día enojado, irte a la cama y estar enojado. Yo siempre digo una tontería, la voy a repetir, ¿qué les parece? Yo llamo a esto en los matrimonios el síndrome del espaldarazo. Porque cuando uno está contento con su esposa, buenas noches, mi amor, todo bonito, abrazado y eso, ya. Pero cuando uno está enojado con la esposa, o cuando la esposa, que es más común, porque nosotros nunca peleamos, son ellas. Pues ¿qué pasa? Enseguida, ¡frum!, la espalda, ¿cierto? La mujer se queda mirando para el rincón y uno para el otro lado. Pero ¿sabe? La palabra, como acabamos de ver, nos dice que es pecado. Airaos, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y lastimosamente eso pasa mucho en las parejas. Pero gloria a Dios que no es aquí, es en otras iglesias. A ver, ¿le llega a hervir entonces la sangre a un pacificador? La respuesta es sí. Él tiene también la tentación de pelear, de discutir todas las cosas, quiere ir incluso a la guerra. Pero un pacificador dice: no debo contender, pues el siervo de Dios debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Eso dice la Escritura. En cambio, el pacificador le recuerda a los demás que no hay vencedores en una guerra, pues aún los que dicen ganarla. ¿Cuántos saben que algunos, mire, yo creo que ustedes incluso lo han visto hasta en películas? Algunos que dicen que ganaron la guerra, nunca, escuche esto, nunca podrá sacar de su mente y de su corazón las imágenes de horror, de dolor y de muerte y de tristeza que se viven en medio de una guerra. Los testimonios de hombres que han ido a la guerra y según ellos han ganado la guerra son devastadores. Algunos de ellos nunca vuelven a ser normales. Algunos de ellos están recluidos en clínicas de reposo por siempre, porque vieron demasiadas cosas. Entonces, ¿cuál es la ganancia de la guerra? No hay vencedores. No hay vencedores en una guerra. Quizás se podría explicar mejor así: ¿qué es un pacificador? Pacificador es aquel que no lo ve todo en función o en efecto de lo que produce en sí mismo. Me explico. Un pacificador no es alguien que vive midiendo las cosas a ver si algo le conviene o no. Ahora bien, ¿no es esa la raíz de todos los conflictos, de todos nuestros problemas? El estar pensando que por pequeña cosa me ofendieron, por cada cosa estar siempre como a una defensiva. Los grandes problemas a veces suceden por pequeñas cosas. Supe la historia de una familia que duró enfrentada, escuche esto, como 130 años, por generaciones, y todo por la muerte de un animal. Todo porque uno mató un animal del otro y se formó una guerra, se mataron y todo por un animal. Eso sucedió en los Estados Unidos. Entonces, vemos las cosas a veces en función de lo que nos sirve o de lo que significa esto para mí. Y en cuanto pensamos así, por necesidad se sigue la guerra, porque todos hacen lo mismo, cada uno pensando en sí mismo. En otras palabras, cada uno esclavo de su egoísmo. ¿Cómo puede haber paz? Tristemente, eso nosotros lo vemos como ejemplo del mundo, pero tristemente en la iglesia y en las familias cristianas también sucede lo mismo.
Peleas por dinero, peleas porque me dijo, peleas porque no me dijo y peleas hasta porque no me saludó. ¿Es eso el corazón de un pacificador? ¿Ese es el corazón de un cristiano? ¿Debería ser así un cristiano? Definitivamente no. Entonces así se explican las discusiones y las discordias. Todo el mundo ve las cosas desde un punto de vista egoísta. ¿Me conviene? ¿Cuántos han escuchado esto? Incluso en la iglesia. Ya puede decir lo que diga, pastor, pero es que a mí me hace el favor y me respeta mis derechos. Ok, definitivamente que hay que respetar los derechos de las personas. Pero quiero que les quede claro algo, hermanos. Cuando uno es un pacificador, le entrega los derechos a Dios. ¿De qué derechos habla en contra de la palabra de Dios? Hay gente que uno le puede decir, mire, esto delante del Señor está mal. Y dice, pero es que a mí no me importa lo que usted diga. No, le estoy hablando de la Biblia. No, pero a mí se me respetan mis derechos. ¿Ese es un pacificador? Definitivamente no. La gente, hermano, realmente no le interesa, algunas veces estos que no son pacificadores, no les interesa servir a la obra. No les interesa lo que puede unir a los demás. Todo es en qué me afecta, qué efecto produce en mí. Este precisamente es el espíritu que conduce a conflictos, a malos entendidos y discusiones, y es lo que es opuesto a ser un pacificador. ¿Me estoy explicando? ¿No? Ok. Algo que quisiera decir como primero de un pacificador es que este hombre o mujer tiene una idea del todo nueva de sí mismo. Una idea que viene a ser más o menos la siguiente: se ha visto a sí mismo y ha llegado a la conclusión de que en un sentido no vale la pena preocuparse en absoluto por este yo miserable y pecador. No defiende su naturaleza pecaminosa. Cuando alguien es un pacificador, entiende de dónde lo ha sacado el Señor. Amén. No los escucho muy convencidos, pero ya vamos a ver si vamos para adelante, ¿ok? Es tan miserable, entiende que él es tan miserable que no tiene derechos ni privilegios y que nada merece. Si uno se ha visto a sí mismo como pobre en espíritu, si uno ha llorado por tener el corazón ennegrecido, si uno se ha visto a sí mismo de verdad y ha tenido hambre y sed de justicia, no tratará uno ya más de defender derechos ni privilegios. No preguntará qué provecho hay para mí en esto. Habrá un olvido de este yo. Es más, piensen en esto. Una de las mejores o más grandes señales para saber si somos o no verdaderos cristianos es precisamente este: odio y desprecio mi yo natural. Nuestro Señor dijo lo siguiente: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Cuántos están ya en ese nivel? ¿Cuántos han podido desprenderse del amor al mundo? Aquí dijeron todos. Yo no los escuché, pero seguramente en el cielo ustedes alcanzaron con sus pensamientos a decirle algo a Dios. Les recuerdo que sus pensamientos son discursos para Dios, o sea. Entonces piensen esto: un cristiano es alguien que ama al que antes rechazó y que odia al pecado que antes amaba. Eso realmente es un cristiano. Esta es una de las mejores pruebas de si somos cristianos o no. Por eso les pregunto: ¿han llegado a odiarse a sí mismos? Pueden decir como Pablo dijo: miserable de mí. ¿Pueden decir eso? Pueden decir: es que no es lo que yo quiero hacer lo que hago. Yo quiero hacer el bien, pero encuentro en mi cuerpo, en mis miembros, una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado. Encuentro que lo que yo anhelo, lo que pienso hacer, no puedo hacerlo, sino que hago lo que no quiero hacer. Encuentro que lo que yo anhelo, servir a Dios, no lo puedo hacer, porque hay una ley en mi cuerpo, esa naturaleza pecaminosa que me lleva cautivo.
Pablo, en el versículo 25 de Romanos 7, dice, miserable de mí, en el 24 y 25 dice, miserable de mí, ¿quién me librara de este cuerpo de muerte? Pero luego dice algo que nosotros deberíamos celebrar. Pero gracias doy al Padre por Jesucristo. Él pudo ver en ese momento que aunque vivimos en una esclavitud por nuestra naturaleza caída, tenemos esperanza porque Cristo Jesús es el que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Es Él con su poder, es Él con su amor, Él es con su sangre preciosa que lava nuestras almas. Es Él, solamente Él. Por eso nuestra vida debe asimilarse a la de Él. Por eso nuestra vida debe imitar a Cristo. Es la única forma de poder ser pacificadores. Hemos sido llamados a ser pacificadores. ¿Y cuántos de ustedes hoy se arrepienten de haber abierto la bocota? Todos levantan la mano. Yo me arrepiento de haber hablado cosas. Yo me arrepiento a veces de haber dicho incluso una frase pequeña. Un hombre decía lo siguiente: me arrepiento de haber hablado de unos kilos. ¿Cómo así? Dice, sí. Mi esposa me preguntó, ¿cierto, amor, que no parece que tuviera 60 kilos? Él le dijo, no, 120. Y eso fue una semana de guerra. Pero es verdad. Decirle a la esposa, ¿cierto, mi amor, que parezco de 35? Dice la esposa. Y el hombre le dijo, parecías. Eso claro que ofende. Eso claro que va a ofender a la esposa. Usted y yo debemos ser hombres amorosos, que no le decimos esas cosas a la esposa. Y yo le digo, tengo mucho que aprender. De verdad que sí. Tenemos que aprender mucho de esto. Entonces, miserable de mí. ¿Cuántos han podido decir eso de sí mismos? No levanten la mano. El cristiano entonces es un hombre que tiene doble personalidad. Parece raro eso, pero es verdad. El cristiano tiene doble personalidad. Hay un viejo hombre que siempre está golpeando, siempre está diciendo cosas, queriendo cosas, anhelando cosas que van en contra del Señor. Y entonces, ¿qué uno le va a decir al hombre viejo? Cállate, déjame en paz, no tengo nada que ver contigo. Entonces el hombre, el pacificador, tiene una idea nueva de la vida, y esto implica, sin duda, que también tiene una idea nueva de los demás. Se preocupa por ellos y trata de verlos a la luz de la enseñanza bíblica. El pacificador es aquel que no habla de los demás, aunque sean agresivos y difíciles. ¿Pueden hacer eso ustedes? Seguro que sí. El pacificador no pregunta por qué son así. Dice, son así porque todavía están bajo el Dios de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa pobre persona es víctima del yo y de Satanás. Está esclavizada. Tengo que tener piedad y misericordia de él. Así piensa un pacificador. Y así piensan todos ustedes. ¿Cierto que sí? ¿Y por qué se ríen? Ok. En cuanto empieza a verlo así, entonces está en condiciones de ayudarlo. Y es probable que haga las paces con él. Se debe tener pues una idea completamente nueva de los demás. Es tremendo, pero a veces en las iglesias uno ve más menosprecio que en los clubes. Por eso algunos dicen, no, yo prefiero ir a un club porque allá al menos voy a divertirme y nadie me va a decir cosas feas. Pues yo no creo que eso sea verdad del todo. Yo creo que nosotros, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos entender que otra persona tal vez está pasando por un mal momento. Podemos tener esa flexibilidad y esa apertura de corazón, ¿sí o no? Es necesario, hermanos, que nos comportemos como Cristo. Hay gente que no se le puede ni siquiera, mire, si uno lo saluda, pero sí saluda. Y si uno no lo saluda, ¿sí lo ven? No saludo. Son así, son no pacificadores. Necesitan entrar en el conocimiento de la palabra de Dios.
Dios tiene que hacer cosas en sus vidas. Dios tiene que hacer cosas en mi vida. Y solamente nuestra flexibilidad, la docilidad de nuestro corazón hará posible que nosotros, después de haber sido usados por Dios, tocados por Dios, podamos llevar la palabra a otros, una palabra de paz. ¿Cuántos han podido usar esto? ¿Cuántos han podido darle una palabra de paz a alguien? ¿Cuántos lo practican? Esto es el meollo del asunto. Podemos aprender muchas cosas desde el punto de vista teórico, pero en la práctica podemos conocer la Biblia de tapa a tapa, pero en la práctica algunos conocen la Biblia para mostrarle a los demás que saben mucho, y hay otros peores. Amén. Hay otros peores. Usan la Biblia para sufragar cosas, para devengar cosas, para engañar a los demás, para quitarles el dinero. De eso está lleno. Ustedes conocen el evangelio de la avaricia, que ellos le llaman de la prosperidad. Saben de eso ustedes, ¿cierto? No solamente yo. Ustedes también han oído. Algunos de ustedes incluso han sido víctimas de esos farsantes, de esos mentirosos, de esos estafadores, de esos sinvergüenzas, de esos delincuentes que usando la palabra de Dios esconden lo que su corazón realmente tiene. Eso es la verdad, hermanos. Un corazón pacificador nunca traerá contienda a otro. Entonces el hombre pacificador tiene una idea nueva de él mismo, por haber nacido de nuevo, y una idea nueva de los demás. El ejemplo de Cristo es algo, digamos, abrumador. Para Cristo, la única preocupación, su único interés en la vida no fue él mismo, sino la gloria de Dios. Y el pacificador es aquella persona cuya preocupación básica es la gloria de Dios. Es aquel que se dedica la vida a procurar esa gloria, a alcanzar esa gloria. Les decía, esto es la teoría, pero ¿qué se dice? ¿Qué se puede hacer entonces en la práctica? Veamos algunos puntos. En la práctica es que se demuestra si uno es sí o no pacificador. Es en la práctica. No es en que yo me la sé escrita, ¿no? ¿Cómo se consigue entonces en la práctica? Primero y sobre todo significa que uno aprende a no hablar. En la práctica el pacificador aprende a no hablar. El pacificador o la pacificadora. A veces toca decirle a la hermanita, hermanita, usted calladita se ve más bonita. O a veces toca decirle al hermanito, hermanito, mire, si usted se callara, la verdad que, claro, uno como pastor no puede decir esas cosas. Entonces tenemos que ser pacificadores porque nos toca aguantárnoslas. Porque ganas y nos dan de decirles. ¿O creen que no? Amado hermano, el hombre que es pacificador necesariamente aprende a no hablar. Porque si se pudiesen controlar las lenguas, habría muchas menos discordias en el mundo. El apóstol Santiago lo dice claramente. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Eso dice la escritura, esa no me la estoy inventando yo. Eso lo dice Santiago. Creo que esta es una de las formas mejores de ser pacificador, que uno aprenda a no hablar. Cuando le dicen algo, por ejemplo, y uno tiene la tentación de contestar, pues no lo haga. No solo esto, no repita lo que se dice si sabe que va a causar daño. Usted no tiene que estar repitiendo lo que usted sabe que hace daño a los demás. No es amigo de verdad cuando se le dice al amigo algo desagradable que alguien dijo de él. Ustedes han visto esos. Mire, yo le cuento esto, no es que yo le quiera hacer daño, pero es para que oremos. Pero este hermano dijo que usted era... Esto no ayuda, hermano. Eso es una falsa amistad. Eso es hipocresía. Venir a decirle cosas al otro. Yo les aseguro, nosotros no somos la iglesia perfecta, ¿cierto que no? Si fuera perfecta nosotros ya la hubiéramos arruinado.
Pero las cosas desagradables no merecen repetirse, mi hermano. El pacificador no va diciendo cosas. A menudo tiene ganas de decirlas, pero en bien o en el deseo de guardar la paz, no las dice. O algunos cristianos muy especiales dicen cosas como: no es por nada, yo soy un cristiano de esos que dice lo que siente. Pues qué mal, porque un cristiano no tiene que estar hablando solamente por lo que siente. ¿Cuántos saben que no es por sentir el evangelio? Es por obediencia. Y si entramos en obediencia, más bien nos callamos la boquita. ¿Cierto que sí? Ok. No es por nada, pastor, pero yo soy de los cristianos más sinceros que usted conoce. ¿Así? Siempre digo lo que pienso. ¿Qué pasaría si todo el mundo fuera así? Usted se imagina que cada uno aquí diciendo: no, pues que el uno, el otro. ¿A cuánto les gusta mi corbata? No tienen que decir si les gustó o no, sí o no. Hermano Alberto se ríe porque el próximo domingo va a venir con corbata. No hay nada que excusar, hermano. No debemos excusarnos ni hablar como el hombre natural, como el hombre del mundo habla. Como cristianos debemos ser hombres nuevos, hechos e imagen y semejanza del Señor Jesucristo, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. Una de las cosas principales para fomentar la paz es saber cuándo no hay que hablar. Otra cosa que diría es que examinar todas las situaciones a la luz del evangelio es algo positivo. Cuando uno está frente a una situación que puede crear problemas, no solamente hay que hablar, no solamente hay que no hablar, sino también hay que pensar. ¿Qué tal ahí todos mudos sin pensar nada? Es bueno pensar, pero pensar a la luz de la Escritura. Hay que examinar la situación en el contexto del evangelio y preguntarse: ¿cuáles son las implicaciones de esto? Y entender que a través de la Escritura nos vamos a dar cuenta que eso no solamente nos afecta a nosotros. Podremos preguntarnos a la luz de la Escritura: ¿en qué afecta a la causa de Cristo? ¿Cómo afecta lo que yo voy a decir a la iglesia, a la organización en el sitio donde yo trabajo, a toda la gente que depende de lo que yo voy a decir, a los de afuera, a mis compañeros? Pero escuche esto: a mi familia. ¿Cómo afecta lo que yo voy a decir a mi familia? A veces es mejor quedarse callado, ¿cierto que sí? Hace rato ustedes reconocieron que hay cosas de las que uno se arrepiente de haber dicho, ¿o no? ¿O ya cambiaron de parecer? ¿Siguen pensando igual? Ok. En cuanto uno comienza a pensar así, empieza a contribuir a la paz. Pero si uno piensa en función de los intereses personales, habrá guerra, man. De verdad que sí. Los veo tan contentos a ustedes. El pacificador va también más allá, y cuando tiene compañía, algunas veces se enfrenta con menosprecio e incluso con insultos, pero aprende a soportar todo esto, pues considera que Cristo sufrió, como dice la Escritura, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, que no vale la pena no seguir la imagen del Señor. No vale la pena ir en contra de lo que Cristo enseña. Estamos llamados a ser seguidores de los pasos del Señor. ¿Cuántos creen que es así? ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por el ejemplo de Cristo? ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios, al Padre, por enviar a Cristo a enseñarnos? ¿Y cómo puede usted agradecer hoy a Dios que le dice y le repite que Él quiere que usted se parezca a su Hijo amado, en el cual tiene complacencia? ¿Se dan cuenta que ese es uno de los motivos por los cuales Dios le ha salvado? Él quiere que usted se parezca a Cristo. Él quiere que usted tenga el carácter de Cristo, que esté a la medida del varón perfecto en Cristo. Ese es el motivo por el cual el Señor lo salva. Quiere que usted esté embellecido y no feíto como estaba antes, lleno y esclavo del pecado. Eso parece algo risible, pero sería lindo que pudiéramos nosotros sacarle una foto a cada uno de ustedes, o si hubiera sacado una foto antes de conocer a Cristo y después de caminar con Cristo. Yo le aseguro que Dios embellece a las personas. Yo le aseguro que yo era muy feo antes.
muy feo. Pero Dios me ha hecho precioso en su presencia. Aquí no, aquí sigo siendo más feo, más... yo me estoy convirtiendo en sueco, ustedes saben eso, ¿cierto? Estoy cambiando de pelo, no es que se me esté cayendo, ahorita me va a salir el rubio. Entonces, mis amados hermanos, el pacificador va más allá. Se cuenta la historia de un boxeador americano, muy bueno en sus combates, y luego entró a la fila del ejército. Y comenzaron a desafiarlo, a molestarlo por haber sido boxeador, porque ahora se había convertido a Cristo. Entonces ya no quería pelearse con nadie. Él dijo, no, yo ahora soy cristiano. Una vez, estando en el comedor, otro que quería desafiarlo y molestarlo, le sirvieron una comida que no le gustó y fue y se la tiró a la cara a este boxeador recién convertido a Cristo, o convertido a Cristo. Él se limpió y con una sonrisa le dijo, yo soy cristiano, debo pensar que estas cosas me van a pasar a mí. Entonces el otro se quedó muy sorprendido y luego dijo, bueno, si yo hubiera sabido que tú lo tomas así, nunca lo hubiera hecho. Qué tremendo cuando el carácter de un hombre pacificador toma el control incluso de todo un salón solamente por una acción de paz. Yo les he dicho muchas veces que me encuentro en las carreteras por un poco de papas fritas que siempre se están atravesando. Y doy gloria a Dios porque he ido aprendiendo. Es muy feo que estos hombres anden ahí. Los taxistas y los choferes son mis preferidos. A esos los amo más cada día. Nos toca comenzar a cambiar. A mí me cuesta. ¿A ustedes no? Los que conducen, ¿les cuesta? ¿Por qué se ríe, hermano? Ok. Lo lindo es que podamos nosotros aguantarnos esto y luego no comenzar de pronto a ir a decir malas palabras solamente porque alguien se atraviesa. Ya eso ya está en el pasado, pero algunas veces eso puede volver. ¿Cuántos saben que esa naturaleza de la que hablábamos hace un momento, cada ratico quiere y golpea? Ese hombre viejo siempre está diciendo, tú atraviesa, pégale, ándale, bájate. No. Hay mujeres que también conducen, ¿sí les oyeron riéndose? Bueno, entonces, un hombre sabio, un hombre que realmente es pacificador, aplica un viejo adagio o consejo que dice, una onza de prevención es mejor que un kilo de remedio. Eso es muy sabio. Y eso lo tiene entonces este hombre en cuenta para ponerse de acuerdo con su adversario de forma pronta. Si va en el camino peleando con alguien, trata de no involucrarse en la pelea, pero trata de evitarlo. Y si no puede evitarla, entonces busca acabarla tan pronto como sea posible, como si estuviera en la presencia de Dios, porque esto es otra cosa importante. Un pacificador sabe que vive en la presencia de Dios. Un pacificador sabe que Dios es omnipresente. Un pacificador sabe que Dios está presente cada día en su vida. Y cuando tiene conciencia de eso, entonces realmente actúa de otra manera. ¿Sabe? Si usted y yo tuviéramos más conciencia de que Dios nos mira, de que Dios nos oye, de que realmente Dios está presente en cada momento, nosotros seríamos menos pecadores. ¿Sí o no? Amados hermanos, hemos visto cómo se debe comportar un pacificador, aunque yo sé que esto que hasta aquí les he hablado es algo que ustedes conocen. Pero entonces, ¿por qué a veces no podemos superar las dificultades que se nos presentan? Y al contrario, terminamos envueltos en pleitos y discordias con los que decimos amar. ¿Se da cuenta que usted pelea más con esas personas que usted dice que ama? ¿Sí o no? ¿O soy solo yo? Ustedes también. Hace calor hoy. Nosotros decimos y queremos vivir de otra manera. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos anhelan seguir los pasos de Cristo? Todos, ¿cierto? Pero a veces no se puede. A veces es difícil. Y a veces, o no a veces, siempre resultamos lastimando a los que decimos amar. Esto lo repito porque creo que es necesario tenerlo en cuenta. Que hoy cuando salgamos de aquí traigamos una disposición en nuestro corazón para no hacerle daño a los que amamos.
Le hacemos daño a nuestras cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y parece ilógico, pero así es. A los que más dañamos son a los más cercanos. Creo que el motivo principal para que este problema suceda en nuestras vidas es que usted y yo tenemos una guerra contra nuestra propia conciencia. Y usted ha buscado formas para tranquilizarla, ¿cierto que sí? Cuando la conciencia a veces le molesta, ¿usted qué hace? Trata de tranquilizarla, no sé, haciendo muchas cosas. Pero tenga seguro, hermano, que la conciencia le va a remorder. Tenga seguro que eso va a pasar en su vida. Para algunos de ustedes, hermano, la conciencia es como un fantasma que lo ronda de día y de noche. Ustedes conocen el bien, aunque eligen el mal. Hay una guerra entre ustedes y su conciencia. La conciencia les dice arrepiéntete, pero ustedes dicen no lo haré. Yo prefiero vivir así. La conciencia le dice no se mienta el uno al otro. Y ustedes responden igual, pues no pasa nada, pero Dios dice que cuando nosotros mentimos, el juez está a la puerta. ¿Qué significa eso? Que para Dios no es desconocido esto. La conciencia dice apártate de esa relación impúdica. Acaba con ese mal. Cierra tu puerta a la lujuria. Pero ustedes responden, seguiré, aunque sepa que está mal, aunque no tenga paz, aunque tenga que vivir amargado o amargada, a mí no me importa, yo voy a seguir con esta relación. Yo voy a hacer estas cosas porque al fin y al cabo es lo que yo quiero hacer. Eso no es un corazón lleno de paz y mucho menos un corazón que conoce a Dios. Hay guerra, hermanos, entre usted y su conciencia. La conciencia es todavía digamos que el subgerente de Dios en su alma. La conciencia trabaja para que Dios tenga toda la información. Dios ha puesto una conciencia en cada uno de nosotros. Eso dice la Escritura. Por lo tanto, esa conciencia tiene un motivo para estar ahí. Y ese motivo es que cada día le esté recordando a usted las cosas que hacen bien o mal. La conciencia trabaja de la mano del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que nosotros podamos sentir dolor. Y la conciencia te dice, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? La conciencia nos acusa. ¿A cuánto les ha acusado alguna vez la conciencia? Levante su mano. Hay unos que no tienen conciencia. Hermanos amados, deje que la conciencia hable un momento o dos en esta mañana. No le tenga miedo. La conciencia realmente está puesta ahí de parte de Dios, como ya se lo dije, para que sea su amiga. Tal vez usted está pensando, pastor, ¿de qué habla? Yo no tengo esos problemas. Pero sería bueno que pensaras también en que estás en otra guerra. Estás en guerra contra la ley de los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios están frente a usted. Y el primer mandamiento se levanta. ¿Cuál es el primer mandamiento? No les escucho. Entonces el primer mandamiento ahí, como un cañón, se levanta y dice, tú tienes otros dioses. Tú tienes otros dioses. ¿Cuáles son? No necesitan decírmelo a mí. Pero yo quiero recordarles que algunos tienen un Dios llamado el dinero, otros tienen un Dios llamado el sexo, otros tienen un Dios que se llama su hijito, su hijita, la adoración. Su hijito tapa el sol. Su hija es el sueño de su vida o sus hijos son lo más grande para usted. Y está bien amar a nuestros hijos. ¿Cuántos saben que es verdad? ¿Cuántos quieren amar a sus hijos? ¿Cuántos aman a sus hijos? Ok, entonces introdúzcalos en el camino del Señor. Hable con ellos del Señor. ¿Tienen otros dioses ustedes? Ustedes saben cuáles son. A veces el Dios es uno mismo. O el trabajo. Entonces si estamos en guerra contra los mandamientos del Señor, hoy los mandamientos están frente a nosotros como cañones apuntándonos. Estamos en esa guerra. ¿Cree usted que los puede vencer? ¿Podemos reconocer que hemos caminado de espaldas a los mandamientos de Dios? ¿Cuántos quieren reconocerlo? ¿Sabe, hermano? Ustedes deben saber algo. Es muy duro ir a la guerra contra la ley de Dios. Vamos a quedar
fulminados. Le voy a hacer un recordatorio del Antiguo Testamento. No sé cuántos saben esto, espero que todos, pero cuando la ley vino, que vino en paz, en el monte Sinaí, ¿qué pasó ese día? La escritura dice que humeaba el monte. E incluso Moisés llegó a decir: estoy espantado y estoy temblando. Cuando vino la ley en paz, ¿cómo va a ser cuando venga en terror? Cuando suene la trompeta del arcángel y entonces Dios le arranque de la tumba si usted ya está muerto, o de aquí, de este momento, cuando suene la trompeta, ¿será usted confrontado con la ley de Dios? Cuando los ojos de Dios miren de forma llameante, como describe Apocalipsis, cuando sea descubierta la culpa de su alma, cuando los grandes libros sean abiertos y todo su pecado y su vergüenza sean publicados. Eso es estar entonces en guerra con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios. ¿Podrá usted enfrentarse a la ley airada de en aquel día? Cuando ustedes, si no van con Cristo, si no han podido tener un corazón pacificador, si no han logrado tener eso, ustedes son entonces condenados a vivir eternamente separados del amor y la felicidad en Cristo Jesús. ¿Qué podrán hacer entonces cuando los demonios quieran venir por usted? ¿Quién lo va a detener? ¿Cómo hacer guerra contra ellos? Por eso les recomiendo que ya no esté en guerra con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios. Que tenga usted en su corazón una decisión por Cristo, por caminar con Cristo, por seguir las pisadas de Cristo, por querer parecerse a Cristo. Amén. ¿Acaso entonces podríamos soportar o hacer guerra a las consecuencias del infierno? Definitivamente no. Lo peor de todo, hermano, es que si no tenemos un corazón pacífico, es porque estamos en guerra contra el mismo Dios. Y nosotros entonces hemos menospreciado a quien nos hizo y a quien ha sido nuestro mejor amigo. Él te ha alimentado y tú has usado tu fuerza en contra suya. Y sin embargo, en el lugar de ser el siervo de aquel que te amó primero, eres esclavo de su mayor enemigo. Si tú no buscas la paz con Dios y con los hombres, tú estás de parte del enemigo de Dios. Por todo esto es necesario que te pongas a cuentas con Dios y puedas recibir esta paz tan necesaria en tu vida. No solo para ti, sino podrás ser paz para otros, comenzando por su casa, por tu casa. Yo hablo mucho de que las cosas se deben vivir en casa, porque yo no creo que el evangelio enseñe cosas solamente para vivirlas en la iglesia. Aquí todos ustedes se ven lindos, santitos. Aquí todos ustedes se ven muy bellos. Pero ¿cómo somos en nuestra casa? ¿Estamos siendo paz para nuestros familiares? Y reitero esto, ¿estamos siendo paz para los que nos conocen? ¿Qué van a decir nuestros amigos cuando un día estén frente a la presencia de Dios? Este hizo la paz conmigo, o incluso en la iglesia me hizo la guerra para sacarme de ahí. ¿Creen que no es posible eso? Eso sucede, hermanos. Hermanos amados, esta paz que Dios nos quiere dar comienza a ser aplicada en nuestra casa. Podrás hacer paz con tus palabras, con tu actitud. Se podrá ver en los rostros de aquellos que tienen la paz de Dios lo que solamente Dios puede dar. Paz. Esa paz no viene de los hombres. Los hombres han inventado cosas para declarar la paz. ¿Sabe cómo lo hizo Roma?
Roma armó ejércitos. Y cada vez que alguien se iba a levantar y decir que quería guerra, entonces venían ellos y los mataban. Pues, si querían guerra, no. Ustedes no pelean con nadie. Si alguien quiere pelear, tiene que pelear primero con nosotros. Entonces, a base de tener un ejército gigante, de tener hombres dispuestos a ir a la guerra, la gente les tenía miedo. Y por eso no querían hacer guerra contra Roma, porque era el poder, era el imperio. Roma sí impuso la paz. Pero la paz que el Señor da, esa que traspasa todo entendimiento, esa que permite que aquel boxeador de que les conté pudiera decir: yo soy cristiano, yo cuento con que a mí me van a tratar mal, porque si trataron mal a mi Señor, ¿cuánto más me van a tratar a mí? Yo soy merecedor del maltrato, pues si mi Señor fue maltratado, ¿quién soy yo para no sufrir las consecuencias de lo que hoy he elegido? Caminar con Él, seguir el ejemplo de Él. Hermanos, cuando decimos seguir el ejemplo del Señor, muchos creen que todo es glorioso, y sí es glorioso. Y es glorioso en los momentos de dificultad. Es glorioso en los momentos de dolor. Es glorioso servir al Señor en los momentos de prueba, de aflicción. Eso realmente es gloria para Dios. Que usted y yo, aunque pasemos por valle de sombra o de muerte, nunca nos doblemos ante ningún Baal. Que aunque estemos nosotros sufriendo aflicciones, nunca reneguemos del nombre de nuestro Señor. Eso es darle gloria a Él. Amén. Entonces, la paz que solo puede dar los que reciben esa paz serán llamados ¿qué? Bienaventurados, hijos de Dios. Permítame resumir todo lo que he dicho de esta manera. La bendición que se pronuncia aquí sobre estas personas es que ellos serán llamados hijos de Dios. Llamados quiere decir poseídos. Entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán poseídos como hijos de Dios. ¿Quién va a poseerlos? Dios. Dios va a poseerlos como a hijos suyos. Quiere decir que el pacificador es hijo de Dios y Él es como su Padre. Una de las definiciones más hermosas del ser y de la naturaleza de Dios en la Biblia están en este versículo que es Hebreos 13:20. Dice: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso. El Dios de paz. ¿Se dan cuenta que la resurrección de Cristo tiene que ver con la paz de Dios? ¿Tiene que ver con el propósito de paz que Dios tenía con los seres humanos? ¿Se están dando cuenta de eso? ¿Pueden asociar estas cosas? Dios quiso mostrar en Cristo la capacidad que Él tiene de pacificador. Él es el Dios de paz. Incluso en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo habla 2 veces del Dios de paz. Y él ora para que sus lectores reciban la paz de Dios Padre. ¿Por qué vino el Hijo de Dios a este mundo? Porque Dios, aunque es santo y justo y absoluto en todos sus atributos, es un Dios de paz. Amén. Por esto envió a su Hijo. ¿De dónde procedió entonces la guerra? Del hombre, del pecado y de Satanás. Así entró la discordia en este mundo. Pero este Dios de paz, lo digo con total reverencia, escuche esto, no se aferró a su dignidad. Ha venido y ha hecho algo. ¿Qué hizo? Dios ha producido paz. Se ha humillado a sí mismo en su Hijo para conseguirla. Por eso los pacificadores son hijos de Dios. Lo que hacen es repetir lo que Dios ya ha hecho. ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Cuántos están dispuestos a buscar la paz que Dios da? ¿Cuántos quieren y anhelan esa paz para ponerla en práctica con su propia familia? Para resolver incluso rencillas que ustedes mismos han tenido. ¿Cuántos anhelan que Dios les invada de una paz que traspasa ese entendimiento de los hombres, y aquellas personas que nos conocieron antes queden sorprendidas al ver de que hay algo en usted? Que en usted, en su persona, fluye algo maravilloso y entiende que no es de usted, que hay un cambio en su vida, que ha pasado algo, que en su corazón, en su forma de hablar, en su rostro, se puede ver el rostro de nuestro Señor. Necesitamos angustiosamente
esa paz en estos tiempos tan terribles, mis amados. Necesitamos esa paz urgentemente con nuestros hijos rebeldes, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra familia. Les reitero esto, esa paz será usada de buena manera cuando es hecha la paz de parte de Dios, porque Dios no lo hace las cosas a destiempo. Dios nunca llega tarde, Dios es perfecto. Por ser Dios un Dios de paz, envió a su Hijo y con ello nos ofreció el camino de salvación. Ser pacificador es ser como Dios y como el Hijo de Dios. Se le llama, ¿ustedes recuerdan cómo se le llama a Jesús? Príncipe de paz. Y ustedes saben lo que Él hizo. ¿Cómo ha ganado esa paz para nosotros? Aunque no consideró que era usurpar el nombre de Dios, Él no se aferró a ser igual a Dios. No era algo por lo que Él se aferrara. Él quiso venir, se humilló a sí mismo. Él no tenía necesidad de venir. Vino porque quiso, porque Él es el príncipe de paz. Amén. Pero aparte de esto, ¿cómo hizo la paz? Pablo, escribiendo a los colosenses, dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así hizo la paz. La paz que usted y yo podemos tener y conseguimos tuvo un precio. La sangre preciosa del Cordero sin mancha, del Cordero inmolado, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Él, el príncipe de paz, que hoy te hace una invitación a abrir tu corazón, a perdonar, a cambiar tu actitud. Se dio a nosotros para que pudiéramos tener paz con Dios. ¿Saben eso? ¿Saben que usted y yo estábamos en enemistad con Dios? ¿Saben ustedes que nosotros, como hijos del diablo, hijos de desobediencia, éramos enemigos de Dios? Pero Él hizo esto posible. Se dio a nosotros para que pudiéramos tener esa paz con Dios, paz dentro de nosotros y también paz los unos con los otros. Me gustaría que tomemos una afirmación gloriosa que está en el libro de los Efesios. En el 2 capítulo dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahí está todo. Y por esto lo he reservado para el final, para que podamos recordar, aunque olvidemos todo lo demás, que ser pacificador es así, hermanos. Él no se aferró a sus derechos, no se aferró a la divinidad, tampoco se aferró a ninguna de las cosas que tenía con el Padre. Se humilló a sí mismo, vino como hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Saben por qué lo hizo? No pensó para nada en sí mismo, por eso lo hizo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice Filipenses 2:5. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de otros. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento, hermanos. Acaben con el yo y luego comiencen a seguir a Jesucristo. Acaben con el egoísmo de sus corazones. Dense cuenta de lo que Él hizo por ustedes, a fin de que puedan disfrutar de la paz de Dios y comenzarán a desear también que los demás la tengan. ¿Desean ustedes que los demás la tengan? ¿O quieren quedarse con la paz solitos? No sería posible, porque entonces nunca la obtendrían, porque si sus deseos son egoístas, Dios nunca les va a poder dar esa paz. Así pues, olvidándose Jesús de sí mismo y humillándose, nos dejó esta paz. Ustedes también entonces humíllense, sigan las pisadas de aquel que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Esto es todo, mis amados. Que Dios nos dé gracia para ver esta verdad gloriosa y para ser reflejos e imitaciones del príncipe de paz y verdaderos
hijos del Dios de paz. Yo quisiera pedirles que por un momento ponga en su corazón una balanza. Y en un lado ponga todas las dificultades, todas las cosas que le están pasando o que le han pasado con amigos, familiares. Yo quiero pedirle que usted en esta hora ponga en la balanza si es justo mantener distancia, rencillas, enemistad con alguien y despreciar así la paz que traspasa todo entendimiento. Ponga en una balanza, ponga en la balanza de su corazón, piense en la eternidad, piense en el amor de Dios, piense en el sacrificio de Cristo, piense. El Evangelio no es solamente para cantar coritos, el Evangelio no es solamente para llamarnos cristianos, porque si somos cristianos, viviremos como cristianos. Si nos llamamos cristianos de verdad, es porque algo tuvo que haber pasado ahí dentro en su corazón. Y si no ha pasado nada, entonces déjeme decirle que es necesario que revise si usted es o no nacido de nuevo. Si usted es un nacido de nuevo, la paz de Dios le interesa. Y usted puede verse frente a este sermón del monte, puede verse como un pobre en espíritu, sabiendo de que usted está en bancarrota espiritual. Puede verse y puede llorar al ver que su corazón ha sido y está tan manchado y ennegrecido. Podrá usted entonces darse cuenta de que es necesario ser manso y humilde de corazón. Entonces usted podrá darse cuenta, mi amado hermano, que tendrá necesidad de que su corazón sea también limpio. Bienaventurados entonces los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque ellos son poseídos, criaturas de Dios, porque ellos le pertenecen a Dios, son de la propiedad de Dios. Pongámonos en pie y oramos.